Tema de hoy, diámetro óptimo económico. Bien, hasta esta clase hemos trabajado para poder determinar y conocer todos los tipos de energía que intervienen en el transporte de fluidos. Hemos visto la energía cinética, referente a la velocidad, cómo calculábamos la energía potencial debido a la altura, cómo calculábamos las presiones, que son las energías de fuerza exteriores, y veíamos además cómo se podían calcular las pérdidas de energía por fricción. Pero en todos estos conceptos hemos hablado sobre un determinado diámetro que ya estaba establecido. O sea, nos decían transportar a través de una tubería de tantos centímetros, tantos milímetros, tantas pulgadas de diámetro. Sin embargo, lo que tenemos que aprender, y en el tema de hoy es lo que vamos a ver, es cómo podemos determinar cuál es el mejor diámetro. Entonces acá nos surgen dos temas para poder determinar justamente este término de diámetro óptimo económico. El primer aspecto es referido al aspecto económico y el segundo es al aspecto técnico. Ambos temas son inherentes a la determinación del mejor diámetro seleccionado. Vamos a partir analizando lo que es económico. Nosotros sabemos, y también por deducción lógica, mientras más chico es el diámetro de una tubería, el precio es más bajo. Mientras más grande es el diámetro, más caro es o cuesta más la tubería. Entonces acá nosotros podemos ver que el costo de la tubería va a ser mayor a medida que el diámetro crece. Pero esto también, si nosotros nos referimos al otro aspecto, que va a ser el aspecto técnico, podemos decir que los diámetros menores provocan una mayor caída de presión por fricción y los diámetros mayores provocan una menor caída de presión por fricción. Por ejemplo, si nosotros hacemos la comparación de estos dos diámetros que tenemos en la pantalla, vamos a ver que este diámetro es de 2 pulgadas y este es de 6 pulgadas. Entonces, si nosotros consideramos el diámetro más chiquito, va a tener menos costo. Entonces, de acuerdo con la temática económica, lo más conveniente para el mismo caudal es hacer a través de la tubería de menor costo. Por lo tanto, en el ámbito económico nos recomienda que utilicemos el menor diámetro. Por el otro lado, como ya hemos manifestado, diámetros de menor diámetro provocan una mayor pérdida de presión que diámetros de mayor. Entonces, si nosotros consideramos el aspecto técnico, tendríamos que inclinarnos para tener la menor pérdida de energía por fricción. Eso implica menor uso de energía para poder transportar ese fluido. Por lo tanto, en el tema técnico, nos abocaríamos más bien a los diámetros mayores. Entonces acá estamos en contraposición. La parte económica nos dice compra el diámetro más pequeño y el técnico me dice compra el diámetro más grande. Entonces, de lo que se trata es de uniformar y dar conformidad a los dos aspectos, tanto al económico como al aspecto técnico. Entonces, para eso, nosotros vamos a graficar este criterio. Como vemos, en la línea roja o en la curva roja, vamos a calcular cuál es el costo. Y en este lado izquierdo de la gráfica, vamos a poner el costo de la tubería en dólares, que va a ser el costo de la tubería. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 pulgadas, interceptamos la curva, este es el costo de la tubería, de 2 pulgadas. Si vamos a 4 pulgadas, este va a ser su costo. Si tenemos 6, por ejemplo, va a ser este. Si tenemos 8, y así sucesivamente, y vemos que la tendencia, a manera que nosotros, o de manera que si nosotros aumentamos el diámetro, también lo hace el costo.
Como vemos, no se trata de una línea recta, una curva. Y por el otro lado, si graficamos las pérdidas de energía por fricción transformadas en monetarias, en unidades monetarias, por ejemplo, dólares, vamos a ver lo que acabamos de decir. Para diámetros menores, las pérdidas también son mayores. Entonces, fíjense, el diámetro, por ejemplo, 2 pulgadas, como hemos considerado, esta va a ser su pérdida de energía por fricción. Si aumento el diámetro, la pérdida baja, aumento el diámetro, la pérdida baja. Entonces, el criterio también es que esto nos va a ser una curva. La intersección de estas dos curvas nos va a dar un criterio compartido de que va a ser eficientemente técnico y lo más económico posible. Entonces, eso nos va a determinar el diámetro óptimo económico. Ese es el criterio para adoptar este concepto del diámetro óptimo económico. Es decir, repito, el diámetro óptimo económico es aquel que me va a transportar de la forma más eficiente y de la forma más económica un determinado caudal de un determinado fluido. Para poder entender este concepto, para que sea más asimilable por ustedes, vamos a procurar hacer un ejercicio. Entonces lo vamos a ir desglosando. Yo les voy a cambiar ahora la presentación y les voy a poner un ejercicio típico para que veamos qué aspectos se toman en cuenta y cómo debemos ir graficando. Como ustedes ya se pueden imaginar, esto va a ser repetitivo para diferentes diámetros. Entonces nosotros tenemos que hacer la suposición de los diámetros para poder hacer esta interceptación de las dos curvas y poder determinar cuál es el diámetro mejor para la conveniencia que estamos hablando. ¿Okay? Entonces voy a dejar de presentar este tema y vamos a compartir el otro para poder hacer el ejemplo. ¿Okay? Vamos a aumentar un poquito de tamaño. ¿Ok? Entonces acá vamos a ver este enunciado y lo vamos a ir resolviendo. Entonces, como resultado de un trabajo de estimulación se obtienen 40 metros cúbicos de una mezcla de hidrocarburo con agua. Entonces se trata de diseñar una instalación. Esta instalación va a tener bombas, tuberías y accesorios para transportar, que sean capaces de transportar en 30 minutos estos 40 metros cúbicos para su posterior tratamiento, ¿okay? Donde vamos a eliminar el agua. Tomadas las medidas de la longitud, se van a necesitar de tubería 42,5 metros. Se van a utilizar además 4 codos de 90 grados, radio medio, 2 válvulas de atajadera completamente abiertas. La viscosidad de esta mezcla de petróleo y agua es de 1,311 centipoise y su densidad es de 1,022. El punto de donde voy a descargar está 20 metros más alto que la sección de la bomba. Calcule cuál es el mejor diámetro, en este caso el diámetro óptimo económico. Entonces vamos a empezar analizando los datos que tenemos de este enunciado. Tenemos el volumen, que es de 40 metros cúbicos, que tenemos que transportar en 30 minutos. La tubería tiene una longitud de 42,5 metros. Los accesorios que vamos a utilizar son 4 codos de 90, 2 válvulas de atajadera. Las propiedades del fluido: su viscosidad 1,311 centipoises, su densidad 1,022 gramos por centímetro. Y la descarga nos dice que está ubicada 20 metros más alto. Entonces, si hacemos un pequeño gráfico, estaríamos referenciando un esquema de lo que vamos a hacer. En este tanque tenemos los 40 metros cúbicos. Respecto a este nivel, este otro tanque donde va a hacer el tratamiento tiene 20 metros de altura de diferencia. Entonces tenemos en este pedazo de tubería más este, más este, más este, más este, son los 42,5 metros. Tenemos 1, 2, 3 y 4 codos, una válvula y la otra válvula 2. ¿Okay? Entonces, para esto, para poder
resolver este problema y poder determinar cuál es el diámetro, tenemos que partir de suposiciones. Entonces, la primera suposición, ustedes acá pueden hacer lo que crean conveniente en cuanto a los diámetros. Yo sugiero que, por ejemplo, vamos a hacer la suposición del primer diámetro, que va a ser de 2 pulgadas. Sugiero que la siguiente iteración vamos a hacer con 3, 4, 5 y 6 pulgadas. Para ver si nuestro caudal está dentro de este rango de diámetros. La segunda suposición que tengo que hacer es qué material voy a utilizar para estas tuberías. Yo he seleccionado acero. ¿Okay? Entonces, una vez que yo tengo eso, quiero calcular cuál es la longitud total que voy a utilizar. Entonces, para ello, primero voy a referenciar y voy a decir que mi punto número 1 va a estar en la base del tanque, 1, y el punto 2 en la base del tanque número 2. Pero voy a considerar la velocidad en el tanque y voy a considerar la velocidad en la tubería, no en este tanque, sino en la tubería. ¿Ok? Entonces, estos tanques voy a suponer que están sometidos a la misma presión. Por lo tanto, ¿qué necesito calcular acá para transformar esto? Primero voy a calcular el costo técnico. Entonces, lo que tengo que calcular primero es la potencia de la bomba. En función de la pérdida de energía por fricción, tengo que tener la bomba. ¿Ok? Entonces, mi objetivo es diseñar la bomba. Por lo tanto, esta potencia de bomba va a ser positiva porque se trata de un líquido, como hemos visto. Entonces, la primera medida que tengo que hacer es calcular las pérdidas de energía por fricción. Para calcular las pérdidas, necesito calcular la longitud, puesto que conozco la longitud de la tubería. Necesito conocer la longitud equivalente a los accesorios. Entonces, primeramente, voy a utilizar la gráfica 3, que todos ustedes tienen, que está puesto acá en pequeño. Entonces, tengo codo de 90, radio medio. Hemos dicho que la longitud va a ser, que el diámetro va a ser de 2 pulgadas y el codo medio de 90 grados está referenciado con el número 8. Entonces vamos a ir, número 8, si ustedes se fijan, mi punto de partida es este. Y de acá tengo que partir al diámetro de 2 pulgadas, que va a ser acá abajo. ¿Sí? Entonces, yo más o menos ya he calculado, pero de todas maneras vamos a tratar de ver dónde está en formas. Entonces vamos a graficar con esto. Vamos a tener, este es el número 8, este es mi punto de partida y tengo que ir a 2 pulgadas. Mis 2 pulgadas son estas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, el paso va a ser entre 1 y 1,5, según esta gráfica. Entonces yo puedo hacer una estimación. Está menos de 1,5, más cerca al medio, más lejos de 1. Entonces, por lo tanto, yo voy a evaluar como 1,35. ¿Ok? Ahora, de la misma manera, tengo que buscar, ya sé que cada una de ellas va a adicionar una longitud de 1,35 metros. Como son 4 válvulas, el total son 5,4 metros. Luego me dice que tengo 2 válvulas de atajadera. Si ustedes se fijan, es la número 1. Esta es la número 1. Y esta válvula de atajadera me dice que está totalmente abierta. ¿Ok? Entonces, como es la válvula de atajadera, perdón, no es la 1, es la válvula 2, la número 2, que es esta. Como es totalmente abierta, aquí dice abierta del todo, me vengo hasta acá y voy a mover ahora esta al donde está la curva, ¿okay? Que está ahí. Entonces, al pasar por ahí, inclusive más abajo, ¿okay? Si ustedes se fijan, está acá. Entonces, para pasar, un poquito más arribita. Entonces, esta curva, ahí. Ok, ahí está. Miren ustedes, totalmente abierta, baja hasta aquí.
Entonces ahí el valor que yo intercepto es de 0,33. Multiplicado por 2 son 0,66. Ahora sumo 42 metros, 5 de la tubería, más 5,4 de los codos, más 0,66 de las válvulas. La longitud total es de 48,56 metros. ¿Ok? Esa es la longitud. ¿Ya? Entonces esto no lo necesitamos ahora, vamos a borrar. Entonces ahora vamos a ver el segundo paso. Yo necesito determinar el caudal. Entonces, para determinar el caudal, tengo como datos el volumen y el tiempo. Si yo divido volumen en tiempo, obtengo el caudal. Y eso es lo que hago. 40 metros cúbicos dividido entre 30 minutos, pero normalmente el caudal va a estar en metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Entonces acá ustedes fíjense que hay un pequeñísimo error. Acá, que esto es 40 metros cúbicos, ¿ok? No es metro cuadrado, es metro cúbico, dividido 30 minutos, un minuto tiene 60 segundos, mi caudal me va a dar 0,022 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que tiene que circular por toda la tubería, desde el tanque 1 hasta el tanque 2. Ok, para calcular las velocidades, vamos a calcular que la velocidad, la primera estoy considerando en el tanque respecto a la velocidad de la tubería. Entonces, la velocidad en el tanque la considero 0. Entonces, altura 1, 0. Altura 2, 20. Velocidad 1, 0. Velocidad 2 en la tubería. Entonces, para calcular la velocidad 2 en la tubería, necesito calcular el área. El área me dice que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. He considerado para esta primera iteración 2 pulgadas, ¿cierto? 2 pulgadas multiplico por 2,54, tengo en centímetros. Si divido entre 100, tengo metros. Eso es al cuadrado, por lo tanto voy a tener metros cuadrados. Al hacer la operación, voy a tener que es de 0,00202 metros cuadrados, el área de la tubería de 2 pulgadas. ¿Okay? Entonces, con eso, como se trata de un líquido, teniendo el caudal y teniendo el área, yo puedo calcular la velocidad. La velocidad, caudal sobre área. El caudal, 0,022 y el área, 0,02. Metro cúbico, segundo, metro, se me va a cancelar y me va a quedar 11 metros cúbicos por segundo. Esa es la velocidad que lleva el fluido en la tubería de 2 pulgadas. ¿Ok? ¿Para qué he calculado esto? Porque quiero saber con qué régimen está circulando, si es turbulento o es laminar. Entonces, para eso voy a compatibilizar mis unidades. Para ello voy a calcular la densidad que está en gramos por centímetro, que no necesito calcularla ni modificarla. La viscosidad que está en centipoises la vamos a llevar a poises. Por eso divido 1 entre 100, que son gramos centímetros segundo. De esa manera voy a compatibilizar mis unidades. Con esas unidades me voy a ir a calcular el número de Reynolds. Número de Reynolds es diámetro, densidad, velocidad sobre viscosidad. Mi diámetro es de 2 pulgadas por 2,54, 508. La densidad está en gramos centímetro cúbico, 1,022. Y la velocidad, que está acá, que es de 11 metros por segundo, la vamos a llevar de 11 metros a centímetros. Y la viscosidad ya la tenemos en poises, que es gramos centímetros segundo. Entonces acá falta corregir esto. Ok, pero acá ya está corregido. Entonces el valor que nos va a dar es de 400 o 4,35 por 10 a la 5. Por lo tanto es turbulento. ¿Ya? Al ser turbulento, las pérdidas de energía por fricción tengo que calcular con esta fórmula. Si fuese laminar, es de otra manera. Entonces, en esta yo tengo ya la longitud que hemos calculado, tengo la velocidad y tengo el diámetro. Para calcular este factor de fricción, necesito calcular la rugosidad, puesto que es turbulento.
Como he definido que es de acero, entonces voy a partir con el gráfico número 2. Con 2 pulgadas de diámetro voy a interceptar el acero, que es esta curva, si se fijan. ¿Okay? Entonces vamos a hacer otra vez lo mismo. Con 2 pulgadas, partiendo de aquí, vamos a interceptar el acero. ¿Ok? Y una vez que hemos interceptado, vamos a salir hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, el valor que vamos a leer ahora de esa rugosidad está por debajo de 0,01. Si ustedes se fijan. ¿Ok? Vamos a eliminar esto para no tener problemas. 2 pulgadas, estamos por debajito. Yo he hecho un cálculo y he estimado que es de 0,308. ¿Ok? Porque este es 6 y este es 1, está más o menos a la mitad. Entonces, he estimado que el valor de la rugosidad relativa es 0,0008. ¿Ok? Y entonces, con ese valor de la rugosidad que ya he determinado, me voy al gráfico 1, que está más abajito. Con este gráfico, y ahora ya tengo el número de Reynolds. El número de Reynolds es 4,35 por 10 a la 5. ¿Ok? Y la rugosidad es de 0,308. Entonces, en este gráfico voy a buscar, este es 10 a la 4. ¿Y cuánto hemos dicho? Es 10 a la 5. Este es 10 a la 5. Entonces voy a ir por acá, intercepto 0,08 y me voy a la derecha, a la izquierda, perdón. Y calculo el factor de fricción en 0,02. Entonces, si se fijan, 10 a la 5, voy a ir hasta 10 a la 8 y me va a dar este valor que es de 0,02. ¿Ok? Entonces vamos a hacer cómo caminamos para calcular otra vez. Número de Reynolds, interceptamos 0,8 y salimos a la izquierda. Y de esa manera podemos determinar este factor de fricción. Una vez determinado el factor de fricción, nos vamos a ir a esta fórmula. En esta fórmula tenemos factor de fricción, vamos a poner así, 0,02. La longitud es de 48,5, la longitud total, en metros. La velocidad es 11 al cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. La aceleración de la gravedad, 2 por 9,81 metros segundo cuadrado. Y el diámetro, como hemos visto, es de 2 pulgadas por 2.54, 508 por 10 a la menos 2. Sumado me va a dar las pérdidas de energía, 118 metros. ¿Ok? Que ya he calculado. El resto tengo que poner como datos. Entonces acá ahora tengo que la ecuación de transportes para líquidos. Altura 1, velocidad 1, presión 1, potencia de bomba, altura 2, velocidad 2, presión 2, pérdidas de energía por fricción. Hemos dicho que la altura 1, referencia 0, la velocidad en el tanque 0, la presión en el tanque atmosférica, en el otro tanque atmosférico. Nos queda W, que es la potencia de la bomba, igual a la altura 2, la velocidad 2 y las pérdidas de energía por fricción. Reemplazamos, 20 metros es la altura 2. La velocidad es 11 al cuadrado, metro segundo cuadrado. La aceleración 2 por 9,81 metros segundo. Acá, si ven, me queda metros, esto es metro. Y las pérdidas, bueno, acá ya no es, se me saltó, 118, falta poner metros. La suma total va a ser 144 metros. Aquí falta los 118, ¿ok? Esta es la potencia equivalente a una altura de bomba, que es de 144 metros. Con esto tengo que calcular la potencia. La potencia va a ser igual al caudal, la densidad y la altura equivalente. Si reemplazo, el caudal era 0,22 metros segundo. La densidad ahora tengo que ponerla de 0,20, ¿cuánto era? De 0... La densidad 1,022 en gramos, tengo que llevar a 1022 kilogramos por metro cúbico. Ya. ¿Sí? Eso va a estar en metros cúbicos y por 144, que es la altura equivalente a la potencia de la bomba. Ok, eso me va a dar una potencia de 3.238 kilogramos metro segundo. Que lo transformo a caballos vapor.
que es un caballo vapor es igual a 75 kilogramos metro segundo. Al dividir me va a dar 43,17 caballos vapor. Tercera suposición que vamos a hacer ahora. Como esta es una bomba dentro de una instalación petrolera, no puede ser una bomba a combustión interna, por lo tanto tiene que ser una bomba eléctrica. Para llevarla a ser eléctrica, el factor de equivalencia es que 1,375 caballos vapor es igual a 1 kilovatio. Entonces los 43 divido entre 1,375 y me va a dar la potencia, ya no en caballos vapor, sino ahora en kilovatios, 31,4. ¿Ok? Entonces, ese valor ahora es de mi bomba. Por eso digo acá, vamos a suponer bomba eléctrica. Al calcular una bomba eléctrica, lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo. Con el trabajo yo puedo sacar cuál es el costo, porque tiene que ser en las mismas unidades para poder ser compatibles. Entonces, el trabajo eléctrico es este valor, trabajo por tiempo. Aquí no se equivoquen, no es trabajo sobre tiempo, es trabajo, es potencia por tiempo. Mi potencia es de 31,4 kilovatios y va a trabajar 30 minutos. Estos minutos, como el kilovatio se paga por hora, tengo que transformarlo en hora, porque sé que 60 minutos hacen una hora. Entonces voy a obtener 31,4 por 30 dividido 60, 15,7 kilovatios hora, no por hora. ¿Ok? Esto está bien. Ahora, como yo quiero monetizar y sé que va a funcionar 30 minutos, quiero saber cuánto me va a costar el que funcione esa bomba a los 30 minutos. Sabiendo que la energía eléctrica se paga 20 centavos de dólar el kilovatio hora. Entonces, el costo de mi energía va a ser estos 15 kilovatios hora por 0,20 dólares el kilovatio. De esa manera, kilovatio con kilovatio se va y me va a quedar 3,15 dólares. 3,15 dólares es lo que me cuesta que trabaje la bomba 30 minutos cada día. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repetir este mismo cálculo que hemos hecho, pero ahora vamos a tomar el otro diámetro. Vamos a tomar el de 3. Entonces, al calcular el de 3, va a variar mi longitud equivalente. Por lo tanto, va a variar mi longitud total. Como tengo que calcular el caudal, va a ser el mismo. Como tengo que calcular área de la tubería, ahora es de 3 pulgadas, va a cambiar la velocidad, ya no va a ser esto. Al cambiar la velocidad, cambia el número de Reynolds. Los demás parámetros siguen lo mismo. Al variar el número de Reynolds, va a variar el factor de fricción. Ya para variar el factor de fricción, la rugosidad también va a variar, porque ahora ya no es de 2, ahora va a ser de 3 pulgadas. Entonces varían las pérdidas, va a variar la altura equivalente y por lo tanto la potencia y también va a variar el costo. Entonces repetimos estos valores para 2, 3, 4, 5 y 6. Esto yo les sugiero, como ya tienen este camino, sigan haciéndolo, porque al final igual les puedo pasar esta presentación, se las voy a pasar para que ustedes tengan el método de cálculo. Pero sería bueno que calculen para 3, 4, 5, 6. Obviamente, repitan el cálculo para 2 para ver si hay algún error. ¿Ya? Y luego, ¿qué hemos logrado con esto? Con esto hemos logrado formar, cuando resolvamos estos valores, cuando tengamos acá este valor del trabajo eléctrico de 3,15 para 2, vamos a tener para 3, para 4, para 5, para 6, y podemos hacer la gráfica azul que les he mostrado antes. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos va a significar un punto. Ok, ahora lo que vamos a hacer es la siguiente curva, la curva económica. Para hacer la curva económica, partimos del costo de la tubería. El costo que vamos a tomar de la tubería son referenciales para tuberías de acero. Acá no está considerando impuestos, no está considerando transporte, absolutamente ninguno de esos conceptos, puesto que si voy a transportar una tubería de 2 pulgadas de acero, una tubería de plástico, una tubería de lo que fuera,
el costo va a variar, del transporte, va a variar la importación, entonces va a ser diferente. Pero como voy a relacionar todos bajo las mismas circunstancias, puedo utilizar sin ningún problema estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, el costo por metro de las tuberías se calcula referencialmente con esta fórmula. Desde 0 hasta 2 pulgadas, el costo por metro es de 3,9 por el diámetro de la tubería. Debería ser el diámetro interno, pero vamos a considerar diámetro nominal. Este diámetro, para que pueda tener el resultado en esta fórmula, tiene que estar en centímetros. ¿Ok? Si el diámetro es más de 2 pulgadas, el costo por metro cambia de fórmula. 9,36 más 2,86 por el diámetro interno. Este diámetro nominal también está en centímetros. ¿Ok? Por lo tanto, con esta fórmula vamos a tener el costo por metro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo también como ejemplo para la tubería de 2 pulgadas. Entonces, como es de 2 pulgadas, vamos a utilizar la fórmula de 3,9 por el diámetro interno, que es esta fórmula. Entonces, el diámetro en centímetros es 2 pulgadas por 2,54, 508. Entonces, 3,9 por 508 me va a dar 19,81 dólares el metro para la tubería de acero de 2 pulgadas. Entonces, el costo de toda la tubería va a ser 19,81 por los metros de tubería. No la longitud total, sino los metros de tubería. Los metros de tubería son 42,5 metros. Eso nos va a dar un costo de 842 dólares. Eso es lo que me cuesta la tubería. Ahora, el costo de los accesorios más el trabajo de instalación, es decir, si hay que roscar, si hay que soldar los codos, las válvulas, si hay que enterrarlas, si hay que pintarlas, etcétera, el costo de los accesorios más el trabajo para instalar se considera 25% del costo de la tubería. Entonces, como el costo de la tubería es 842, considero el 25%, me va a dar 210,5 dólares. ¿Ok? Por lo tanto, 842 es el precio de mi tubería y 210 es el precio de mis accesorios instalados. Entonces, sumo los dos y me va a dar el costo total, que es de 1,052,5 dólares. Es lo que tengo que invertir para hacer esta instalación. Ahora, si ese dinero, en este caso del ejemplo no es muy alto, pero si consideramos que no tenemos esa plata y nos vamos a prestar del banco, acá no vamos a considerar los intereses ni mucho menos, el costo por año lo voy a dividir esto en 5 años, sabiendo que me he prestado en 5 años para pagar, me va a tocar pagar 210,5 dólares por año. Con esto, como yo he calculado que la bomba va a trabajar 30 minutos una vez por día, este precio tengo que llevarlo a diario. Entonces voy a pagar en día 210 que pago entre 365 o los días que yo quiera que trabaje. ¿Ok? Pueden ser 300, 320, dependiendo. Lo que yo considere, pero si va a trabajar todo el año, feriados y todo lo demás, sábado y domingo, 365. Entonces esto divido 210 entre 365, el costo de la tubería es de 0,58. Entonces lo mismo, voy a partir ahora de acá y en vez de utilizar ahora esta fórmula, tengo que utilizar para la de 3 esta fórmula. Con la de 3 calculo el costo por metro, después el costo de la tubería, el 25% sus accesorios, sumo la total, tengo que dividir en 5, dividir entre 365 y voy a obtener el costo de 3 y así sucesivamente hasta 6. Entonces, estos datos no son los reales, les aviso. O sea, por eso, inclusive, miren, los diámetros varían. ¿Cuál es el objetivo de poner estos datos? Es ver ustedes que el costo técnico tiene que ir bajando. Hemos dicho que voy a utilizar más energía en diámetros más chiquitos y menos energía en diámetros grandes. Entonces, ustedes vean que la secuencia lógica es que vaya de mayor a menor.
Y es a la inversa con el económico. El económico tiene que ser de menor a mayor. Para 2 pulgadas cuesta 0,4, para 10 pulgadas cuesta 5. Entonces, como ven, va subiendo. ¿Qué hago eso? Grafico. Si recuerdan, en azul es la curva económica. En rojo es la curva técnica. Donde intercepta es el diámetro óptimo económico. Y para comprobar voy a sumar 0,74 con 0,40, me va a dar 1,14. Luego voy a sumar 0,25 con 1,62, me va a dar 1,87 y así sucesivamente. Entonces ustedes se fijan que esto va a ser una campana de Gauss invertida, ¿ya? Voy a invertir y donde sea la tangente al punto más bajo, tiene que ser exactamente igual a este diámetro que escogí. Yo acá en el gráfico les he puesto completamente diferente. Estos valores, repito, no corresponden, inclusive ni los diámetros corresponden al ejercicio. ¿Okay? Porque la idea es de que ustedes, a manera de práctica, repitan este mismo cálculo que hemos hecho acá para los diámetros 3, 4, 5, 6 y hagan su propia gráfica y puedan determinar cuál es su mejor diámetro. Entonces, para ello van a, de manera de practicar, el gráfico 3 para determinar su equivalente, van a determinar la rugosidad y van a determinar el factor de fricción. Y lo demás es un cálculo mecánico, van a ser exactamente igual que esto. ¿Okay? Bien, esa es la solución al problema planteado del diámetro económico que nos va a dar una mejor idea de cuál es el criterio del diámetro óptimo económico.